Sí, Carolina, ya puse a grabar, no te hagas problema. Bueno, ya son y 35. Vamos a ir comenzando con los poquitos alumnos que hay. El resto seguramente va a haber la clase grabada, que después la vamos a subir ahí a la misma clase 9. Un poco la idea era hablar con ustedes, charlar como para interpretar un poquito lo que era el trabajo práctico número 2, ¿no? El enfoque sistémico, ¿no? Y seguramente hay gente que ya ha hecho la lectura y seguramente ha comenzado a desarrollarlo porque era muy cortito, era simplemente hacer 2 o 3 definiciones específicas que están dentro de lo que es el PDF de la bibliografía y utilizar un poquito la imaginación, ¿no? De esto de posicionarse en el quehacer diario, en esto de lo que es los cuidados, en este caso netamente de enfermería, estos cuidados que nosotros estamos brindando al paciente en forma rutinaria y un poquito asociarlo con todos estos insumos o recursos que tenemos eh, para poder, en este caso, brindar estos cuidados que a veces se vuelven tecnocráticos, ¿no? Cuando habíamos, espero que haya quedado en claro cuando nos referimos a cuidados tecnocráticos, que estamos hablando de esos cuidados que necesitan, en este caso, un tecnicismo o necesitan, en el caso o del apoyo de alguna nueva tecnología aplicada a el quehacer de la enfermería, como por ejemplo simplemente estamos hablando, cuando hablamos de la utilización de la tecnología, de la utilización de una jeringa, supongamos, ¿no? Porque son tecnologías, en este caso, asociadas y generadas, en este caso, para que nosotros podamos hacer nuestra actividad. Entonces, un poco la clase de enfoque sistémico, cuando me dice, bueno, tratemos de dar algunos ejemplos, era esto, ¿no? Ver, en este caso, todos estos cuidados que nosotros agarramos y tenemos, que generamos en, en nuestra actividad diaria, cómo los podemos ejemplificar en esto que, esperen que estoy tratando de silenciar a alguien, pero no puedo, porque se escucha el ruidito de uno de los monitores. Alfredo Coca, si te puedes silenciar, mejor así no sale. Ahí está, muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto del el monitor, la utilización o la adaptación de los cuidados y los que definimos cuidados tecnocráticos, pero también después lo vamos a poder utilizar como ejemplo al monitor en esto de lo que es el enfoque sistémico, ¿no? Esto que me decía de que vamos a tener diferentes tipos vamos a decir, de sistemas, ¿no? Y que ahí vamos a tener un sistema abierto, un sistema cerrado, un sistema estático y un sistema dinámico, ¿no? Entonces, la idea era ver si nosotros podíamos ejemplificar, utilizando el raciocinio, utilizando el pensamiento crítico, utilizando nuestros conocimientos, a ver si podemos asociar estas cuestiones que las utilizamos a diario, ¿no? Y no las pensamos de esta manera. Yo les voy a compartir pantalla, tengo un PowerPoint muy pequeñito que vamos a ver. Esperen, que por las dudas voy a compartir toda la pantalla para ver si se ve. Bien. Bueno, ahí ustedes ven, llegan a ver se está compartiendo la presentación. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces fíjense, ¿no? Esta primera imagen que habla del enfoque sistémico, ¿no? Ya nos está mostrando, en este caso, un elemento fundamental de nuestro cuerpo, que es nuestra cabeza, ¿no? Y dentro de nuestra cabeza podemos pensar de que tenemos
un montón de órganos que funcionan como un sistema, ¿no? Esto lo que sería, supongamos, el sistema nervioso. Sabemos que el sistema nervioso es el sistema que va a comandar, en este caso, todo el funcionamiento orgánico, ¿no? Y después se va a agarrar y se va a unir, ¿no? En lo que hace a su funcionamiento con el sistema endocrino para poder, en este caso, junto con las hormonas que se pueden liberar a partir de las secreciones glandulares, eh, en muchos tipos de reacciones o movimientos o de actividades que van a generar de que todo nuestro organismo funcione de la manera que tiene que funcionar. Entonces fíjense en de que acá nos está mostrando todo un sistema de engranajes, ¿no? De componentes que tienen que funcionar entre sí para poder llevar adelante, vamos a decir, esto que es nuestro organismo, ¿no? Entonces me está hablando de un sistema, ¿no? Un sistema que va a funcionar siempre, en este caso, en cuanto estén todos los componentes, ¿no? Entonces me dice que es un sistema, me lleva esto a la definición de qué es un sistema. Y fíjense que me está diciendo que un sistema es un conjunto de dos o más elementos, ¿no? Me está diciendo uno, perdón, dos o más, o sea, pueden ser 3, 4, 10, 20, 40, la cantidad de elementos que sean, ¿no? Que me dice que puede ser de cualquier clase o de cualquier naturaleza, pero que van a tener algo en común, que va a ser que van a tener una interrelación, van a estar interrelacionados entre sí, ¿no? Y van a estar interrelacionados con el medio o con el entorno, ¿no? En el cual los va a contener o en el cual van a estar insertos en este caso. Fíjense en que hablábamos recién del sistema nervioso, ¿no? Como ejemplo principal, como dentro de, dentro de nuestra estructura orgánica, que decíamos, sí, nosotros sabemos que el sistema nervioso va a estar compuesto por diferentes tipos de órganos, ¿no? Órganos específicos, y después se va a dividir y va a tener cada uno su función, y si los dividimos y los desmembramos, cada uno también a su vez van a tener diferentes funciones, pero se tienen que relacionar, se tienen que interrelacionar entre ellos, ¿no? Para poder llevar adelante una función en común. Entonces me dice esto, ¿no? Yo voy a ver que vamos a tener elementos en nuestra cotidianeidad, ¿no? Que en este caso van a estar ahí, van a estar en este caso presentes en nuestra diaria, que por ahí nosotros no los tenemos en cuenta y no los pensamos de esta manera, no pensamos como que está dentro de es un elemento dentro de nuestro sistema, ¿no? Y me dice, pero bueno, tenemos que ver qué función tiene, ¿no? O cómo está esto de qué tipo de relación tiene con el resto de los componentes del sistema, ¿no? Si tiene en este caso, una relación directa o indirecta. Me pasa ahí está. Y entonces me dice, en este caso, ahí, chicos, silénciense porque estamos escuchando un perrito que está llorando, que es parte del sistema también, del sistema hogareño. Bien, y entonces me dice que el concepto de sistema es muy amplio, fíjense en que podemos dar montones de ejemplos con respecto a lo que es un sistema, y me dice que va a abarcar tanto sistemas estáticos como sistemas dinámicos. Y estas dos palabritas que estático y dinámico ya nos hacen referencia a algo, nos hacen referencia a cosas que nosotros percibimos, cosas que podemos ver, cosas que podemos tocar, cosas que están en continuo uso de nuestras actividades, ¿no? Y la palabra estático me está diciendo que es algo que no se relaciona con el entorno, está ahí, está presente, pero quizás cumpliendo una función, pero no va a haber, en este caso, un intercambio de materia o de energía. En cambio, los sistemas dinámicos sí, ¿no? Un sistema dinámico era esto, como decíamos, ¿no? Recién, el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque se interrelacionan, tienen una función en común, funcionan en este caso en forma conjunta para generar en este caso reacciones, sentimientos, movimientos, ¿no? Un montón de cuestiones, ¿no? Y me da un ejemplo en este caso
de lo que es un sistema dinámico y lo que es un sistema estático. Entonces me dice que supongamos, si nosotros tenemos una botella, ¿no? En donde me dice, esa botella está llena de líquido, pero en este caso no entra ni sale líquido, o sea que se mantiene constante, va a ser un sistema estático. Me dice, ¿por qué? Porque no hay cambio de energía, porque no hay movimientos, porque no hay intercambio de nada, ¿no? Me dice, otro sistema estático podría ser la estructura de un edificio. Me dice, porque bueno, el edificio o la casa en este caso se va a construir y ya va a quedar esa estructura. Me dice, no va a haber movimiento y no va a haber cambios. Además, podemos hacer un cambio, supongamos, remodelar la casa, sí, pero bueno, la estructura en sí va a seguir siendo la estructura, no va a interrelacionarse de otra manera más que siendo la estructura, ¿no? Me dice una piedra, puede ser un sistema estático. Llevándolo a los ejemplos de nuestros elementos de trabajo, ¿no? Y yo lo charlaba con una compañera que por ahí me había encontrado en un espacio de la práctica y estábamos charlando del tema. Le decía, bueno, supongamos una hoja de enfermería, ¿no? O la hoja de planificación de los francos, ¿no? Que está, si está en este caso, ahí es un sistema estático. Me dice, ¿hay intercambio de energía? No hay intercambio de energía, hay intercambio de información por ahí, pero tiene que estar completa, debo de completar y la tengo que, en este caso, leer para que poderlo considerar un sistema dinámico, porque me dice, estoy teniendo una interrelación con la hoja y la estoy completando y después estoy obteniendo la información de lo que dice ahí. Pero mientras tanto es una hoja, mientras tanto es una hoja que está en la pared o está dentro de una carpeta y por sí sola no está generando intercambio, ningún tipo de intercambio. Por eso me dice que es estático, ¿no? Me dice, supongamos, podemos considerar algo estático, supongamos una jeringa. La jeringa va a ser siempre jeringa, ¿no? Y no, en este caso no va a ser dinámico hasta que nosotros no la utilicemos. ¿Por qué? Porque yo por ahí la voy a agarrar, la voy a poder cargar y voy a poder pasar una medicación al paciente. Y ven que nosotros podemos en este caso cambiar el sentido de esto de los elementos, como llamarlo o clasificarlo de un componente estático o un componente dinámico según como nosotros generemos la descripción de lo que estamos relacionando en este caso, que pasaba también cuando habíamos hablado de dar los ejemplos de los cuidados tecnocráticos, ¿no? Esto de que, bueno, decir, cuando se acuerdan en el trabajo anterior que había que hacer una ejemplificación de los cuidados que no sean tecnocráticos. Y decimos, bueno, si yo tengo que poner una vía periférica, ya estamos hablando de un cuidado tecnocrático, estamos hablando, pero si yo estoy acariciando a un paciente o lo estoy escuchando, ya es un cuidado específico, ¿no? Esa había la diferencia. Entonces, por ahí, la manera de esto de redactar, la manera de explicarlo, hace a la diferencia de clasificarlo de una manera o de otra, ¿no? Esto que me dice, ¿no? Esto es como la comunicación, en este caso no verbal, que actualmente la estamos utilizando con la tecnología, con la mensajería, esto de que nosotros recibimos un mensaje, supongamos, de WhatsApp, y tiene mucho que ver la redacción, cómo lo redactamos y qué es lo que queremos significar con ese mensaje, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere decir el emisor y lo que va a querer, y cómo lo recepciona, en este caso el receptor, y cómo está en ese momento el receptor, ¿no? Y cómo interpreta ese mensaje, ¿no? Entonces, o cuando yo estoy escuchando, que me llaman por teléfono y no estoy viendo a la persona que está enfrente mío, ¿cómo puedo interpretar esa voz el estado, vamos a decir, emocional de la persona que me está, en este caso, emitiendo el mensaje o dándome la información? ¿No? Puedo interpretar si está enojado, si está feliz, si está triste, si está contento, ¿no? Si me lo está diciendo amigablemente o me lo está diciendo con un tono autoritario, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando evolucionamos
¿no? Por eso digo, tiene que ver esto de poder clasificar las cuestiones de un lado o del otro, de lo estático, de lo dinámico, según como nosotros lo redactemos, como demos el ejemplo. Esto no es lo mismo de poner, como dije recién, la hoja de enfermería, que poner la hoja de enfermería cuando la completo y leo la información, porque de una manera va a ser de un sistema estático y de otra manera lo voy a considerar un sistema dinámico. Y entonces me dice en este caso que un depósito, ¿no? Hablando también, siguiendo hablando de la botella, me dice un depósito en el que entra y que sale agua, va a ser un sistema dinámico, ¿no? Y me da otros ejemplos, ¿no? Y siempre voy a tener un cambio de energía en este caso. Me dice, supongamos el sistema circulatorio. ¿Por qué puedo decir que el sistema circulatorio es un sistema dinámico? Me dice, porque en este caso, ¿cuáles eran los componentes del sistema circulatorio? Tenemos la estructura cardíaca, las arterias y las venas y la sangre, ¿no? Y me dice, bueno, el corazón, que es el órgano principal, se va a llenar de sangre y va a tener que tener unas contracciones para poder eyectar esa sangre, ¿no? Entonces ahí lo hace circular, hace circular la sangre y en este caso se transforma en un sistema dinámico. ¿Por qué? Porque me está generando este intercambio de energía y este movimiento que se va a generar dentro de sus estructuras, ¿no? Me dice, una célula viva también se puede considerar un sistema, en este caso dinámico. Y decimos, bueno, pero la célula es una estructura que, bueno, que va a tener diferentes partes, ¿y por qué podemos decir que es dinámico? Me dice, ¿es dinámico por qué? Porque recibe oxígeno, recibe nutrientes, los incorpora, realiza la respiración celular, realiza la metabolización de los, en este caso de los nutrientes, para transformarlos en energía y para que la célula siga viviendo, siga llevando adelante cada una de sus funciones y pueda en este caso generar lo que sería la división celular, ¿no? Y bueno, y sostener la vida. Entonces por eso se transforma en un sistema dinámico. Fíjense, me habla, supongamos, del motor de un automóvil. Y sí, si yo separo cada una de las piezas del motor, seguramente va a ser un sistema estático, ¿no? Porque supongamos, no sé cuáles serían las piezas de un motor, pero supongamos, vamos a suponer un rulemán, o una, qué sé yo, la biela, no sé, le digo cosas que escucho porque no tengo ni idea de motores de auto, ¿no? O el embrague, que si yo lo agarro solo, desmiembro y agarro y lo tomo como una única unidad, va a ser un sistema estático. Pero después cuando los agrupamos, ¿no? Armamos ese motor, al auto le cargamos nafta, le cargamos combustible, y empieza a agarrar y empieza a funcionar ese motor, me va a generar energía, que esa energía va a hacer que ese auto se mueva y se traslade, ¿no? Entonces se transforma en un sistema dinámico, ¿no? Y así sucesivamente cada uno de los ejemplos que podemos llegar a dar. Y entonces me dice que en este caso, que todos los sistemas van a tener una finalidad, o sea que sirven para algo. Entonces por eso yo tengo que agarrar y cuando hago, en este caso, esta lista de ejemplos que tengo que utilizar de mi vida cotidiana como profesional de enfermería, tengo que ver qué selecciono para decir que es algo estático, qué selecciono para decir que es algo dinámico y cómo lo voy a redactar de esta manera, ¿no? Cómo lo voy a presentar, ¿no? Y tengo que saber para qué me sirven también, ¿no? Porque me dice que en este caso todos los sistemas me van a servir para algo. Me dice en este caso, todos los sistemas son diseñados por el hombre, ¿no? O son productos de la naturaleza, pero siempre van a cumplir una función, ¿no? Y me dice también que un sistema puede estar compuesto por varios, en este caso, por otros sistemas, puede estar compuesto por varios sistemas o ser una combinación de sistemas, ¿no? Que van a ser llamados subsistemas, como por ejemplo nosotros. Nosotros estamos dentro de lo que sería, dentro de lo que es el gobierno de la provincia, ¿no? Somos el subsistema de salud,
¿no? Y dentro del subsistema de salud vamos a encontrar otros subsistemas que van a estar divididos, supongamos, por agrupaciones, ¿no? O agrupamientos, en este caso. ¿No? Fíjense que nosotros cuando nos hablan de las cuestiones legales, nos hablan a ver de qué agrupamiento sos. No nos dicen a ver cuál es tu función y nada por el estilo. Simplemente, ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos dentro de ese sistema, somos un número, somos una entidad, pero estamos, en este caso, participando dentro de un subsistema. Me dice que a la vez también podemos participar o ser parte de un sistema más grande, que en este caso es el sistema provincial o el sistema nacional, ¿no? Y que según el lugar o la ubicación en donde estemos dentro de ese sistema o de ese subsistema, ¿no? Se puede denominar que es un supersistema, un metasistema, un sistema total o un sistema global. Fíjense en este caso, supongamos cuando nos posicionamos a hablar de lo que es el COVID, ¿no? Y hablamos de la salud mundial, ¿no? Y podemos hablar de la salud regional, porque lo podemos agarrar y lo podemos en, encarar o clasificar dentro de los diferentes continentes, o podemos hablar después de la salud en lo que es regional o federal, ¿no? En cuanto a todo nuestro país. Después podemos verlos a nivel provincial, después lo podemos ver a nivel municipal o de las regiones, o a nivel regional o a nivel municipal, ¿no? Y así sucesivamente. Por eso me dice, estamos inmersos en sistemas que están dentro de otros sistemas, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar y toda esta información poder relacionarla, ¿no? Poder utilizarla, ¿no? En lo que en el fin que nosotros le queremos dar, ¿no? Y entonces me dice que después teníamos sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿no? Y entonces me dice que los sistemas abiertos son, en este caso, es similar a lo que sería un sistema dinámico, ¿no? Porque me dice, están en relación con el entorno, ¿no? Es como que yo puedo decir, bueno, un sistema abierto se relaciona o tiene similitud con un sistema, en este caso, dinámico, ¿no? Porque me dice, tiene relación con su entorno, con su medio, ¿no? Y en este caso, me dice, va a tener un intercambio, y este intercambio va a ser, puede ser un intercambio de energía, como decíamos hoy, un intercambio de materia, un intercambio de información, como por ejemplo la hoja de enfermería cuando está completa, no la hoja de enfermería cuando está archivada, cuando está dentro del folio para sacarla y ponerlo dentro de lo que es la carpeta del paciente. Porque está ahí, está vacía, no me está brindando información, nada, es una hoja que está preformada, que me indica cuáles son los datos con los cuales tendría que llenar, pero hasta que yo no la empiezo a completar y hasta que otra persona no la lee, no va a ser un sistema abierto, va a ser un sistema cerrado, va a ser un sistema estático, ¿no? Me dice como por ejemplo también los residuos, me dice como por ejemplo va a haber intercambio de contaminación, va a haber desorden, ¿no? Me dice y que recordemos que cuando hablamos de un sistema abierto podemos hablar de que hay siempre una entrada y una salida, ¿no? Y fíjense acá en el esquema, no en el gráfico este que estamos acá, que me dice, en el caso del sistema abierto, cuáles son los ejemplos, ¿no? Que nos da, ¿no? Fíjense, nos da, en este caso, el mundo, el globo terráqueo, nos da un león, nos da una pareja, una plantita, y bueno, y esto no llego a distinguir qué es, porque está tan chiquitito que no llego a distinguir, ¿no? Pero bueno, fíjense en que son todos sistemas que me dice tienen cierto dinamismo y son abiertos porque tienen relación con el medio y hay un intercambio. Entonces me dice, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser ejemplos de los sistemas abiertos? La valoración del paciente. ¿Por qué? Porque me dice, yo estoy obteniendo información y esa información me va a servir para algo, ¿no? Yo cuando valoro al paciente, me dice, estoy aplicando diferentes técnicas. Dijimos, que esto tiene que ver con el famoso PAE, ese PAE que nos da mucho dolor de cabeza a más de uno, ¿no? En donde nos dice, bueno, tenemos en este caso varias técnicas. Tenemos la observación en primera instancia, tenemos la entrevista y tenemos la valoración
o la exploración física, con todas sus técnicas, que serían la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Con cada una de ellas yo voy a obtener información sobre el estado de salud del paciente. Y esta información, esos datos objetivos y subjetivos que yo voy a obtener, los voy a utilizar para generar mi diagnóstico de enfermería y mi plan estratégico para agarrar, en este caso, y plantearme cuáles son las mejores actividades que pueda yo desarrollar para poder, en este caso, mejorar el estado de salud del paciente. Entonces, me dice, ya ahí es un sistema abierto. Lo puedo considerar un sistema abierto. ¿Por qué? Porque me dice, lo aplico, observo, aplico técnica, obtengo información y sigo trabajando con esa información para eh, determinar. Me dice también, un sistema abierto puede ser, me dice el cuerpo humano, porque hay intercambio de energía, me dice una olla de agua hirviendo, ¿por qué? Porque me dice, yo pongo el agua, pongo a calentar la olla, el agua empieza a hervir y empieza a salir vapor. Y ese Estoy vapor haciendo la licenciatura. lo puedo utilizar, Septiembre. sí. Ahora termino el primer trimestre. A ver, si alguien me quiere preguntar algo, tiene el micrófono abierto nada más. Bien. Entonces, sí, como decía recién, una olla de agua hirviendo que, en el cual yo la tengo que cargar, la tengo que poner a calentar, tengo que agarrar y tengo en este caso que ponerla a calentar, el agua tiene que hervir, tiene que entrar en ebullición para salir vapor y ese vapor yo después lo puedo utilizar, supongamos, para generar energía, como por ejemplo cuando pasan con estos sistemas que se utilizan para la calefacción en los edificios viejos o en algunos hospitales, ¿no? Me dice, otro ejemplo del sistema abierto puede ser el motor a combustión, como dijimos recién, esto de que, bueno, si nosotros tomamos los diferentes componentes del motor, van a ser sistemas estáticos, pero los unimos, los conjugamos, los acoplamos, van a formar un sistema, en este caso, dinámico, y puede ser un sistema abierto también, porque me dice, en este caso, yo le cargaba combustible, se generaba energía y me generaba la traslación del automóvil, el micro, el camión, lo que sea. Desde la mayoría de las plantas pueden ser en este caso también un sistema abierto, se lo puede considerar un sistema abierto, ¿por qué? Porque me dice, bueno, me dice, captan la energía solar, ¿no? Y la utilizan para poder ellos mismos sobrevivir y a la vez las plantas generan la respiración para, en este caso, el sostenimiento del mundo, en este caso oxigenado, ¿no? Fíjense, otro sistema abierto es la colocación de una sonda, y no sería solamente una sonda, porque una sonda solamente sería, en este caso, un sistema estático y un sistema cerrado, ¿no? No hay, como elemento en sí, por sí solo, no lo podemos conseguir ni dinámico ni abierto. Pero me dice Te hago una pregunta. la colocación de una sonda nasogástrica o de una sonda vesical, se puede considerar un sistema abierto. Una sonda nasogástrica para evacuación, en donde yo agarro, le coloco la sonda al paciente, hago la técnica de colocación de la sonda, y esa sonda va a extraer del cuerpo del paciente, en este caso, líquido, jugo gástrico, ¿no? Te hago una pregunta. Sí. En el caso de un respirador, es un circuito cerrado Sí, mientras está apagado. Y cuando está en uso, ¿sería un sistema abierto? ¿Se exacto. podría No abierto, sino dinámico. ¿Me dinámico? entendés? Bien. Porque en realidad ahí, en este caso, no estás sacando nada del sistema. ¿Me entendés? Pero como interactúa Pero con el pero cuerpo, por eso, como interactúa con el cuerpo del paciente sería dinámico, es ¿no? dinámico. En Y este caso. en un sistema abierto también entraría una humidificación activa. Puede ser, sí, puede ser una modificación activa, sí. Porque vos Bien. ahí estás generando, en este caso, estás utilizando otros elementos, como por ejemplo una solución, Sí, para generar la humidificación de las secreciones y vos vas a obtener secreciones. ¿Me entendés? bien. Tenés Bueno, que buscar el fin, por eso me decía. sí. Somos la Y colocación. en el ejemplo tenemos que explicar por qué
Claro, en realidad, si, aunque ustedes hagan el ejemplo y esté bien escrito, vamos a decir, bien redactado, Sí, y yo lo es comprenda, suficiente. no voy a tener problemas, y si está bien se lo voy a dar como válido, si está mal, obviamente que no. Pero supongamos, si Bueno, ustedes lo quieren fundamental, si lo quieren fundamentar, no hay problema. ¿Por qué ustedes consideran que es un sistema, en este caso, cerrado, un sistema abierto, un sistema dinámico o un sistema estático? Cuanto más ah, aquel que tenga fundamentación, obviamente yo voy a interpretar lo que ustedes me quieren decir con ese ejemplo, y seguramente si está bien fundamentado, va a estar, en este caso, vamos a decir, correcto, ¿no? bueno, Si está bueno, acompañado por gracias. la fundamentación, bienvenido sea. No es obligatorio porque por ahí no todos quieren no todos van a querer fundamentarlo. ¿Mm? Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Me dice, otro sistema abierto puede llegar a ser la aspiración de secreciones, ¿no? Porque yo estoy utilizando una técnica, estoy utilizando elementos como la sonda de aspiración y estoy sacando, en este caso, una materia que en este caso sería la secreción del cuerpo del paciente, ¿no? Y esto que decíamos hoy, la hoja de enfermería completa. Completa en este caso de información. ¿Por qué? Porque dijimos, si está sola, está ahí, vamos a decir, en el bloc de hojas para utilizar, es un sistema estático. Pero si una vez que nosotros la agarramos, la colocamos en la carpeta del paciente, o en la tabla del paciente, y la empezamos a completar información y la leemos después, puede considerarse un sistema dinámico o abierto, porque me está brindando información. Y entonces un sistema cerrado, ¿no? Me dice, va a ser aquel que va a estar totalmente aislado del mundo exterior, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de intercambio, ¿no? Me dice, como por ejemplo, un termómetro, como puede ser una lapicera, ¿no? La lapicera que tengo acá. La lapicera en sí, yo agarro, la dejo ahí y es un sistema cerrado, ¿no? No, si yo hasta que no le saque el capuchón y no la empiezo a utilizar, va a seguir siendo un sistema cerrado porque va a estar ahí. Me da otro ejemplo, me dice un termómetro, me dice un envase con comida caliente, los televisores, nosotros podemos ejemplificarlo en esto como algo que utilizamos, los monitores, ¿no? Los monitores, si bien, ¿no? En este caso, un monitor me va a dar cierta información, pero el monitor apagado, el monitor ahí o sea, sobre la cabecera de la cama del paciente, en el cual está el monitor por sí solo, puedo considerar un sistema cerrado. Ahora, cuando yo le conecto en este caso, los electrodos al paciente, el manguito del tensiómetro, el sensor del termómetro, ¿no? El saturómetro, todo lo demás, y yo estoy obteniendo una lectura de todo eso y estoy recibiendo una información, y lo fundamento de esa manera, lo puedo considerar un sistema abierto. ¿Por qué? Porque me estoy teniendo intercambio de información. ¿Me entienden? Bien, como decíamos, otro ejemplo, la hoja de enfermería vacía, es cerrado, un protocolo escrito, cuando está escrito, está en la carpeta, va a ser cerrado. Cuando yo lo desarrollo, lo escribo, y alguien viene y lo lee, ahí en ese momento, que va a ser circunstancial, va a pasar a ser un sistema abierto. ¿Por qué? Porque me está brindando la información, ¿no? Por eso dice, vuelvo a repetir, es cómo yo ubique al ejemplo que yo estoy dando, ¿no? Una señalética, esto del cartel. Yo tengo un cartel, es un pedazo de por ahí ¿cómo se llama? De acrílico que tiene unos dibujitos y unas palabras, pero va a estar ahí, ¿no? Ahora, cuando uno va a leer una señalética, para interpretarla, para buscar una información, puede llegar a ser un sistema abierto porque me está brindando información. Pero el elemento como sí solo, ¿no? Es, en este caso, cerrado. Yo puse también como ejemplo un laringoscopio, ¿no? El laringoscopio sabemos que es una estructura metálica o estos plásticos nuevos, duros, rígidos que vienen actualmente, y está ahí, me van a servir para entubar al paciente. Pero si no, está ahí, está en su estuche, no hay intercambio de energía, no hay intercambio de materia, no hay intercambio de nada.
Bien. Bueno, fíjense que es muy sencillo el tema de... Esperen que voy a tratar de ampliar de vuelta esto. Voy a dejar de presentar. Para que vuelvan todos. Ahí está. Bueno, fíjense que no es tan difícil, es simplemente tratar de imaginarme qué es lo que tengo que poner y qué es lo que utilizo en mi vida cotidiana, en mi labor cotidiana, ¿no? Y hacer el ejemplo. ¿Mm? Profesor, Bien, más o menos se una entendió. pregunta. Sí. Un servicio, por ejemplo, un servicio o una técnica de enfermería, ¿lo podemos tomar como abierto, cerrado, dinámico? Sí, obvio. Por Es la idea, es tratar de ver, ejemplo, supongamos, la técnica que vos quieras poner como ejemplo, en dónde la vas a poder, en este caso, clasificar, ¿no? Según, claro, si vos me pones una técnica de enfermería que escrita, puedes llegar, lo puedes clasificar como un sistema cerrado. Pero ahora, si vos pones la aplicación de la técnica de enfermería, ¿esto para qué nos va a ayudar? A aprender a redactar lo que nosotros queremos comunicar en base a la evolución que hacemos al paciente. Vieron que muchas veces la evolución que hacemos en el paciente son muy escuetas, muy específicas, a veces están mal redactadas y la información no sé, en este caso no tiene no cumple el objetivo que tiene que cumplir porque a veces no informa lo que nosotros queremos informar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por ahí no tenemos una buena redacción. Entonces la idea es buscar los ejemplos y tratar de redactarlos de una manera adecuada como para que estos nos den la pauta y el pie para el día de mañana mejorar nuestras actividades como enfermeros, ¿no? Dentro de lo que serían los cuidados de enfermería. No es lo mismo agarrar, como yo les decía anteriormente, agarrar y redactar un cuidado de enfermería de una manera que de otra. Vos tenés que ver en este caso, supongamos, el servicio de enfermería, sí. Podés decir, ¿es un sistema dinámico? Sí, es un sistema dinámico porque va a haber diferentes actores que van, o diferentes partes que van a hacer cada uno de los enfermeros, que cada uno van a tener una función para un fin determinado, ¿no? Que sería los cuidados de los pacientes que van a estar internados o que se van a acercar a la institución de salud en la cual vos estés trabajando, ¿no? Y bueno, pero en este caso, ¿los podés considerar un sistema estático o no? Porque nunca me va a dar las características de un sistema estático, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de un sistema dentro de un subsistema dentro de un sistema, ¿no? Pero va a haber otros elementos que sí van a ser estáticos o que van a ser cerrados. claro, por ejemplo, una alimentación parenteral, ¿sería un sistema cerrado? ¿Se lo puede tomar como un ejemplo? No. No. ¿Por qué? Ahí está el error. Ah, Sí, porque cuando nosotros hablamos, supongamos, de la nutrición parenteral, sí, sí. decimos, es un circuito cerrado. ¿Por qué? ¿Cuál es la Ah, fundamentación del sistema cerrado? De Sería que, la administración de la ya, solución. claro, la Del, solución tiene que, como es una solución rica en nutrientes, es fácil de contaminarse. ah, ¿Me entendés? Entonces, la idea es tener siempre el circuito cerrado para que no haya una contaminación y no haya una proliferación de microorganismos y todo eso. Por eso lo llamamos un circuito cerrado. Pero a lo que a esta, vamos a decir, estos fines no se puede considerar un sistema cerrado, porque no es un entonces sistema. sería que todo lo que es teórico se consideraría estático y la aplicación o la administración o la práctica sería lo dinámico. Puede ser, porque no sé a qué te referís vos con lo teórico. Porque hoy ponías como ejemplo un cartel que tiene una señalización, está Claro, ahí y es estático, pero claro, si pero es un uno cartel, no le es... presta atención y sigue los pasos de una señalización, sería lo dinámico. Exacto. Es como vos lo estés utilizando. Si está ahí solo, Claro, es estático, porque no cumple ninguna otra claro. función. ¿Cuándo se vuelve dinámico? ¿O cuándo en este caso? Cuando vos lo vas, En el lo caso lees. nuestro, todas las secciones de enfermería.
¿Cómo? Las acciones que realizamos en enfermería sería. Claro. Hay que ver qué tipo de acciones, sí. Sí, sí. ¿Mm? Muy bien. Bueno. ¿Alguien quiere también hacer algún otro aporte, comentario? Acá estamos todos para aprender, así que no tengan problema. Igual ya nos quedan poquitos minutitos, pero bueno, aprovechémoslo para tirar algún ejemplo y para agarrar y decir, a ver, ¿puede ser esto o no puede ser? Y bueno, y lo resolvemos, porque esto es de una cuestión de hacer una reflexión con respecto a lo que yo quiero ejemplificar o dar como ejemplo y ver si realmente corresponde o no. Hola, profe, quería saber Hola. sobre el tema de la nutrición parenteral. ¿En qué Sí. quedamos? O sea, no es un circuito cerrado, o sea, tendría que ser un circuito cerrado por el tema de la contaminación. Claro, o sea, nosotros, por eso, nosotros lo consideramos un sistema cerrado, pero por otros fines. Acá sería un sistema abierto. ¿Por qué? Porque vos tenés soluciones que van a agarrar y le van a proveer nutrientes al paciente y vos se lo vas a infundir al paciente, el paciente lo va a recibir y eso lo va a transformar en energía. Por eso se considera abierto, en este caso, o dinámico. Pero ¿por qué nosotros le decimos sistema cerrado, como supongamos el circuito cerrado de aspiración? Si yo te digo circuito cerrado de aspiración, ¿es cerrado? Yo te voy a decir, es cerrado a los fines de la utilización, porque lo que estamos haciendo, en este caso, se readaptó a esa manera y se llama circuito cerrado porque vamos a utilizar una zona sonda que va a mantenerse supuestamente estéril todo el tiempo posible, no vamos a tener que desconectar el respirador del tubo del paciente y todo lo demás. Por eso se llama circuito cerrado, pero en realidad es un circuito abierto. Sí, Es dinámico. cerrado porque no lo estoy abriendo, pero vos fíjate que es dinámico, porque vos vas a aspirar, vas a traer secreciones del paciente, lo vas a utilizar y vas a traer secreciones del paciente. Por eso, la idea es esto, de decir, bueno, no confundamos lo que por ahí adquirimos en la cultura institucional, en la cultura hospitalaria, en base a ciertas cuestiones de nuestro labor, y considerar que es un sistema de aspiración cerrada, un circuito cerrado de nutrición parenteral, es un circuito cerrado a estos fines, ¿por qué no? No hay intercambio de energía. Sí, Andrea. Entonces, podemos decir, porque yo puse varios ejemplos y traté de ejemplificar algunos. Hablé de la rotación de enfermería por todos los servicios, bueno, aún nunca lo voy a arreglar. Yo, por ejemplo, ahora estoy preparando una incubadora para ponerle para un paciente. Está armada, limpia, todo, con los circuitos por si viene una urgencia. Eso no está el paciente adentro, ya sería estático, porque no tiene Estático, porque ningún... es una incubadora, nada más. Está ahí Claro, apagada y no cumple más, no tiene ninguna función hasta que vos no la empezás a utilizar. Cuando vos me decís, si vos me pones una incubadora que está funcionando con el pacientito adentro y todo lo demás, bueno, ahí sí podemos considerar lo que es un sistema, en este caso, dinámico o abierto, ¿no? Pero mientras que sí. esté ahí, vos la estás preparando, la dejas toda preparadita, toda armadita, pero Sí. hasta que no tengas el bebé para colocarlo adentro, no lo vas a hacer funcionar. Y ¿Entendés? otra cosa es que cuando el material está sin uso, también es estático, porque no tiene ningún uso, sea una vía, sea una Claro, sonda, todo. exacto. Cuando hablamos de recursos materiales, como dijimos hoy, puede ser un perfus, un avocat, una aguja, en este caso una butterfly, una ampolla de algún medicamento, lo que sea, por sí solo es estático, porque va a estar ahí. Ujú. Es un contenedor. Hasta que vos no lo empezás no lo utilizás, no lo haces participar en un grupo de acción, ¿no? O con otros elementos, va a seguir siendo estático. Profesor, Ujú. otra pregunta. Sí, sí, Elsa. Por ejemplo, entonces, los servicios, por ejemplo, no lo tomamos como ejemplo, porque Vos podés tenemos poner, supongamos, áreas cerradas, áreas abiertas, tenemos, por ejemplo, la parte de COVID es una parte cerrada, un área cerrada donde únicamente se puede entrar una vez o dos. sí. ¿No se puede tomar como ejemplo, como área cerrada, como sistema cerrado? No. Si vos haces la comparación no, en este caso, ¿sabes por qué no? Porque si no se va a generar confusión.
Ujú. La estructura, porque vos estás hablando de una estructura de edilicia que tiene un determinado, vamos a decir, funcionamiento organizacional, ¿no? Ah, Entonces, si vos hablas, supongamos, del servicio específicamente de la estructura edilicia, va a ser, en este caso, estático, ¿no? Ahora, si vos hablás del funcionamiento, o sea, la diferencia entre un servicio cerrado y un servicio abierto, por qué se considera cerrado y se considera abierto, ¿no? Puede llegar a estar bien, pero tenés que fundamentarlo. ¿Me entendés? bien. Porque si no, no te entra en la caracterización o en la clasificación de cerrado o abierto el servicio específicamente porque es una estructura. ¿Puedo preguntar una cosita más? Sí, Yo puse del sector de enfermería abierto dinámico el ejemplo cuando faltamos compañeras, ponele, y hay que rotar a otro servicio para la atención del paciente. Para mí eso es abierto dinámico porque vamos sí, cambiando y rotando el servicio. sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Ese puede ser? Sí, sí, eso es dinámico. Habla de un dinamismo, en este caso, administrativo o de gestión. Eso lo están aprendiendo con la profesora Rojas, seguramente, ¿no? Creo que es Eh, administrativo. Sí, decime, María José. Estás muteada, me parece. Ah, le puse otra vez. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Ah, bárbaro. Con respecto a los ejemplos que hay que poner de sistema abierto y cerrado, yo le quería preguntar, iba a poner una práctica que se hace eh, muy frecuente en el servicio donde estoy, que son las biopsias. Sí, Si yo pongo como de lo que es cerrado, pongo todos los materiales que se necesitan para dicho procedimiento, y también las acciones de enfermería, que muchas veces lo tenemos, o sea, las acciones de enfermería de lo que tenemos que hacer, no que se realizan ujú, en el momento. Y luego, después en lo que es sistema abierto, ahí sí explico ya cuando se realiza la biopsia lo que se claro. realiza. Eso, supongamos, si vos estuviste trabajando, supongamos, en dermatología, que utilizan los punch para hacer las biopsias, el punch por sí solo va a ser estático. ¿Me entendés? Claro, por Por sí ejemplo, solo. Ahora, la aguja de biopsia, el exacto. peso, lidocaína, jeringa, aguja, todos los materiales, eso vendría a ser un sistema cerrado, Sí, claro, ser estático. 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 Y de luego, Cuando lo utilizás, ahí se ve, puede transformar en abierto o en dinámico. ajá, y ya ahí cuando lo utilizo, ahí puedo poner si es abierto, o sea, dinámico. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, eso quería preguntar sobre Sí, la 8, porque esa era mi duda. Yo iba a sí, tomar como ejemplo esto de que es un procedimiento muy frecuente en las sí. biopsias renales. Ujú. Muy bien. Bueno, está bien. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Sí, yo la última. Sí, Carolina, En decime. en la pregunta 8, a ver si entendí, es desarrollar un modelo de enfermería y aplicarlo al servicio que yo trabajo. Claro, eso, Así sería. sí. Vieron que en este caso, en esa pregunta habla otro material, no del enfoque sistémico, así no nos confundimos, porque si no, capaz de decir, ¿dónde estaba eso? Bueno, no, es Ah, bueno, pero otro me fui texto, más lejos. que claro, lo que Sí, habla son de las diferentes teorías de enfermería. Cada sí, una de las teorías de enfermería en este caso, me dan la pauta de qué tipo de atención voy a brindar o qué tipo de cuidados sí, puedo brindar. Entonces yo me tengo que posicionar, en este caso, en el servicio de enfermería en el cual estoy yo y qué sí. tipo de cuidados estaríamos brindando y con qué teoría, en este caso, ¿Cuál es coordinaría la o teoría se que relacionaría. más? Claro. Bien, Exacto. Si con la de Dorothea Loren, si con la de Virginia sí, Henderson, si con la de Peplot, con cuál. Eso va a estar sí, determinado también en base al servicio en el cual al yo servicio. trabajo.
¿no? Si trabajo en el primer nivel de atención, voy a tener una corriente de enfermería que se va a relacionar. Si trabajo en cuidados críticos, seguramente va a ser la de Virginia Henderson. Si trabajo en psiquiatría, seguramente va a ser, en este caso, la de Peplo, supongamos, o si trabajo en el primer nivel de atención, la de Calista Roy o la que vimos. Gracias. No, por favor. Bueno, chicas y chicos, no sé si hay chicos, sí. Y chicos, chicas y chicos, bueno, nos estamos viendo. Cualquier cosita, recuerden que ahí en la plataforma hay un icono para mensajería, para mandar mensaje. Cualquier pregunta, la mandan por ahí. Yo las veo, entro cada día por medio, entro a la plataforma para ver si hay algún mensaje y contesto por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Bueno, ¿puedo preguntarte otra cosa? sí, decime, Carolina. Con respecto a los foros, ¿eso no tenían una evolución o es más conceptual? El foro es para también hacerlos pensar a ustedes en base a lo que estamos leyendo y cómo lo vemos, en este caso, en una escena, vamos a decir, cinematográfica. ¿No? Pues nos están representando con esa escena. La idea es interrelacionar y tratar de identificar que eran cuidados y que eran, en este caso, también cuidados tecnocráticos y hacer esa diferenciación, ¿no? A ver, en el primer video era un video en el cual nos demostraba específicamente cómo se acercaba la hija a su mamá que se estaba muriendo y cómo la acariciaba, cómo la cantaba, cómo le hablaba, que serían todas cuestiones de cuidado, ¿no? En el segundo video, ustedes fíjense en que primero la enfermera le agarraba, bueno, la película se llama Amar la vida, ¿no? En donde mostraba toda la secuencia del trayecto del padecimiento de cáncer de la protagonista. Entonces, había muchas escenas donde la enfermera controlaba la bomba de la quimioterapia, le ponía la chata, le hacía la higiene, un montón de cosas. Pero en un momento determinado, cuando la vio que ella estaba llorando, que estaba mal, que estaba deprimida, que estaba triste, se acercó a la paciente, tuvo un lazo empático y compartieron un helado y empezaron a hablar y tuvo otro posicionamiento ahí la enfermera. Que de ahí habla de los cuidados específicos y no de los cuidados tecnocráticos. De hecho, el texto de los cuidados tecnocráticos nos lo dice. Nosotros perdimos un montón de cuidados específicos por la tecnología, ¿no? Porque estamos muy pendientes de ver cómo funciona el monitor, cómo funciona el respirador, cómo funciona, en este caso, cualquier aparato, y no nos acercamos como nos tenemos que acercar al paciente. Bien. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, chicos, nos estamos viendo cualquier cosita. Les mando un saludo grande y bueno, que sigan bien. Bueno, gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Chao.